Misterios del mundo. Jesús vivió y murió en la India. La persona de Jesús de Nazaret no deja de sorprender. Cuando uno creyó saberlo todo acerca de él, e incluso llegar a pensar que leyendo la Biblia, ya aprendió sobre su vida y se documentó de la mejor forma. Pero si usted es un curioso y no cree que con haberse documentado sobre Jesús, leyendo los evangelios que hablan sobre él, descubrirá cosas impresionantes, como por ejemplo una teoría de que Jesús no murió en la cruz, sino que libró la muerte y continuó su vida en la India, e incluso llegando a morir ahí a longeva edad. Los libros más famosos que hablan de ello son Jesús vivió en la India de Holger Kersten, y el más conocido por así decirlo, Jesús vivió y murió en Cachemira de Andreas Faber-Kaiser. Existen varios libros que hablan sobre ello, o al menos de la vida secreta de Yeshua ben Joseph, pero no abundaré en títulos y sus autores, solo le mencioné los que personalmente he tenido la oportunidad de conocer, y el cual deseo mencionarle lo más relevante. Le recomiendo ampliamente esos títulos, y por favor tómelo de la manera más abierta posible. Pues sí, como se menciona en la obra de uno de los autores antes mencionado, Andreas Faber-Kaiser para ser exacto, Jesús habiendo sobrevivido a las heridas que le causara la crucifixión, comenzó una segunda vida en Cachemira, a donde llegó en busca de las 10 tribus perdidas de Israel. Allí murió a edad muy avanzada de muerte natural. Está enterrado en la capital de Cachemira, en donde se venera su tumba desde hace casi 1900 años. Expone que hay varios factores que llevan a creer que Jesús efectivamente no muriera en la cruz. En primer lugar, hay que considerar que Jesús no permaneció muchas horas crucificado. Fue bajado de la cruz en la tarde del mismo día en que le fue dictada y ejecutada la sentencia. Jesús fue crucificado en un viernes. El sábado es el sábado judío. Esta circunstancia obligaba a bajar el cuerpo de Jesús antes de la caída de la noche, ya que el día judío comenzaba con la entrada de la noche, o sea que el sábado comenzaba a contar a partir de la noche del viernes. Estaba prohibido, según las leyes judías, dejar colgado en la cruz a un ajusticiado durante el día sagrado del sábado. Jesús solo permaneció en la cruz durante algunas horas, porque se podía vivir durante varios días en esta horrible condición. El verdadero objeto de la crucifixión no era la muerte inmediata, sino que era una tortura que se prolongaba a lo largo de 3 o 4 días. Conviene tener presente que si a un crucificado se le bajaba de la cruz a tiempo y se le trataba cuidadosamente, generalmente se recobraba y sobrevivía. Considérese ahora que Jesús fue crucificado junto con 2 malhechores. Los 3, por lo tanto, están sufriendo un mismo suplicio, como leemos en Lucas 23:40, que un ladrón le dice al otro: «¿Tú tampoco temes a Dios, tú que te hallas en un mismo suplicio?». Pero resulta que en el momento de bajarlos de la cruz al mismo tiempo que a Jesús, los 2 ladrones siguen con vida, por lo cual los soldados romanos les quiebran las piernas para que acaben de morir. Es improbable que Jesús, habiendo sufrido el mismo suplicio, hubiera muerto ya. Además Pilato, persona que conocía por experiencia lo que tarda una persona en morir en la cruz, se extrañó de que Jesús hubiera muerto ya. Cuando José de Arimatea fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, leemos textualmente en Marcos 15:44. Pilato se extrañó de que hubiera ya muerto. También es harto conocido el hecho de que cuando el centurión romano prueba si Jesús está muerto hiriéndole con su lanza en un costado, de la herida fluye agua y sangre. Pero de un cuerpo muerto brotan únicamente algunas gotas de sangre espesa. Llegados a este punto nos interesa recordar que el llamado sudario de Turín ha quedado recientemente demostrado ser el auténtico lienzo con el que fuera envuelto el cuerpo de Jesús una vez bajado de la cruz, y que de su análisis se desprende que este cuerpo seguía con vida en aquellos momentos. Jesús sale vivo del sepulcro. Una vez bajado Jesús de la cruz, según vimos con vida, se suceden una serie de acontecimientos que indican que se le intentó curar y que salió también con vida de su sepultura. Recuérdense aquí los sentimientos de simpatía de Pilato hacia Jesús.
Observemos en primer lugar que Jesús fue entregado, no a sus enemigos, sino a quienes le eran amigos. Así leemos en el Evangelio de San Juan, 19, 38, 39. Después, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Fueron pues, y se lo llevaron. Fue también Nicodemo, el que anteriormente había ido a encontrarle de noche, llevando una mezcla de mirra y áloe, unas 100 libras. Es curioso observar ahora que Jesús fue llevado a una tumba de José de Arimatea, y que esta tumba no fue rellenada con tierra, como es costumbre entre los judíos, sino que únicamente fue tapada con una gran piedra o roca. Se trataba de una tumba espaciosa en la cual había aire suficiente para respirar. Curioso es también observar que para salir del sepulcro, Jesús necesitó apartar la roca que tapaba su entrada. Lo cual indica que de ahí salió un cuerpo físico humano, y no un ente espiritual o divino para el que no hubiera sido necesario desplazar la roca. Es más, Jesús hombre precede a sus discípulos en el camino a Galilea. A partir de la entrega del cuerpo a José de Arimatea, leemos todo esto en el Evangelio de Marcos, 15, 46, 47, 16, 1, 7. José de Arimatea, compró una sábana, bajó el cuerpo, lo envolvió en la sábana, lo depositó en un sepulcro tallado en la roca e hizo rodar una piedra para tapar la puerta del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Pasado el sábado, María Magdalena, madre de Jaime, y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. De buena mañana, el domingo, llegaron al sepulcro a la salida del sol. Y se decían entre ellas: ¿quién nos separará la piedra de la puerta del sepulcro? Miraron, y vieron que habían separado ya la piedra. Era realmente muy grande. Entraron entonces en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con un hábito blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no tengáis miedo. Buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar en que le pusieron. Pero id, y decidles a sus discípulos y a Pedro que os precede a Galilea. Allá lo veréis tal como os dijo. La afirmación de que María Magdalena, María y Salomé entraron en el sepulcro, indica las dimensiones espaciosas de este. Por una parte existen indicios claros de que Jesús fue curado de sus heridas por Nicodemo. Este le aplicó un ungüento que curaba las heridas y facilitaba la circulación libre de la sangre en el cuerpo. El ungüento aplicado por Nicodemo a Jesús se conoce por el nombre de Maramilisa, el ungüento de Jesús, o también Maramirosul, el ungüento del profeta, ungüento citado en numerosos tratados médicos orientales, en muchos de los cuales se afirma también que es un ungüento aplicado a las heridas de Jesús cuando fue bajado de la cruz. El más conocido de estos tratados es el famoso Canon de Avicena. Resumiendo, el autor insiste que después de todo esto Jesús partió a Cachemira y vivió ahí una longeva vida. De hecho nos expone una prueba de ello. Jesús, vecino de Cachemira. Estos textos nos testifican la estancia de Jesús en Cachemira, su segunda y última patria. Mulla Nabiri, el primer historiador musulmán de Cachemira, que escribió en persa, afirma en su obra Tariq-i Kashmir que Yuza Asaf, el yuzu de las tribus de Israel, proclamó su cualidad profética en el año 54. Leemos textualmente: el rey tomó el nombre de Gopananda y comenzó su actividad en el valle de Cachemira. Durante su reinado fueron erigidos y reparados muchos templos. Invitó a Sulaimán de Persia a emprender las reparaciones debidas en el trono de Salomón en el monte. Los hindús presentaron objeciones diciendo que ya no era un hindú y seguía otra religión, no podía reparar la tumba sagrada. Durante este período Yuza Asaf llegó de Palestina y proclamó su calidad de profeta en el valle de Cachemira. Él mismo dedicó días y noches a las oraciones y fue muy piadoso y santo. Acercó al pueblo de Cachemira a las palabras de Dios. Muchos se convirtieron en sus discípulos. El rey le pidió que condujera a los hindús al camino recto.
Sulaimán reparó el trono de Salomón y erigió los 4 pilares con las siguientes inscripciones. Constructores de estos pilares son Bistizarga, año 54. Y Kawajarukun, el hijo de Milhan. Yuza Asaf proclamó su cualidad de profeta. Año 54. Él es Yuzu, de las tribus de Israel. Estas inscripciones seguían intactas y no se habían hecho ilegibles cuando Khwaja Haidar Malik Shadura escribió su Tariq-i Kashmir. El santuario conocido por el nombre de Trono de Salomón está emplazado en lo alto de un monte que domina la ciudad de Srinagar por su lado este. Diálogo de Jesús con el rey de Cachemira. En un antiguo libro escrito sánscrito, el Bhavishya Mahapurana, atribuido a Villas, escrito en el año 3191 de la era Laukika, que corresponde al año 115 de nuestra era, se informa que tiempo antes, en el año 48, el Raja Shalewain salió cierto día a dar un paseo por las montañas y en Boyem, cerca de Srinagar, vio a un personaje distinguido de complexión blanca, portando ropas blancas. El Raja le preguntó por su nombre. Jesús le respondió que le conocen por el Hijo de Dios, y como nacido de una virgen. Doy a continuación la traducción exacta de los versos escritos en sánscrito. Cierto día, Shalewain salió hacia los montes del Himalaya, y allí, en medio del país de los Hun, el poderoso rey vio a un personaje distinguido sentado cerca de una montaña. El santo era de complexión clara y llevaba vestidos blancos. El rey Shalewain le preguntó quién era. Él replicó gustosamente: soy conocido como el Hijo de Dios y nacido de una virgen. Como el rey se asombrara de esta respuesta, el santo le dijo: soy el predicador de la religión de los meleacas y seguidor de principios verdaderos. El rey le preguntó acerca de su religión y él le contestó: oh rey, vengo de un país lejano, en el que ya no existe la verdad y en el que el mal no conoce límites. Aparecí allí en el país de los meleacos como Mesías. Por mí tuvieron que padecer los pecadores y los delincuentes y yo también sufrí a manos de ellos. El rey le rogó que le explicara mejor las enseñanzas de su religión, y el santo le dijo: enseña el amor, la verdad y la pureza de corazón. Enseña a los hombres a servir a Dios, que está en el centro del sol y de los elementos. Y Dios y los elementos existirán siempre. El rey regresó después de haber dado su obediencia al santo. La muerte de Jesús en Cachemira. El gran escritor e historiador oriental Shaikh al-Said Sadiq, muerto en Khurasan en el año 962, hace mención de los viajes de Yuza Asaf en su famoso libro Kamal Ustedin, Basman Unnimatzias Batul Gaibutuas KSF Ulairet, llamado también Ikmal Ustedin. Este libro es considerado por los orientalistas occidentales como altamente valioso. En él se describe la escena de la muerte de Jesús. Se dice allí que Jesús, al sentir la aproximación de su muerte, envió a buscar a su discípulo Babat, Tomás, y le expresó su último deseo referente a la continuación de su misión. Indicó a Tomás que construyera una tumba sobre su cuerpo en el lugar exacto en que expirase. Se estiró entonces con sus piernas dirigidas hacia el oeste y su cabeza hacia el este y murió. Esta escena queda descrita en las páginas 357 y 358 del mencionado libro. ¿Qué opina? Siéntase en libertad de tomar esta información como guste. Buena, mala, tonta, interesante, suyo es el criterio. Eso sí, abra su mente y no caiga en fanatismo.